Bueno, pues aquí estamos en otro capítulo más de Little Lupa, un capítulo que, bueno, le tengo ilusión, ¿no? Porque ya traemos a un personaje interesante, un personaje con conocimiento y ya sabéis que, bueno, uno de los motivos por los que yo hago Little Lupa, la lupa literaria, es para aprender. Por eso traigo a gente bueno, muy diversa para ir tocando todas las ramas posibles. Y en esta ocasión tenemos una rama muy potente. Tenemos a Leo Tetti, que es director editorial de Urano. No sé si está bien dicho lo que es la etiqueta, pero Sí. bueno, le paso el turno a Leo. ¿Qué tal, Leo? Preséntate para que la gente pues, pueda... ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Y sí, como bien decís, soy el director editorial global de Urano para España y Latinoamérica. Y además soy el editor ejecutivo de PUC, que es el sello juvenil, de Umbriel, que es el sello de ficción adulta crossover, y de Plata, que es el sello de ficción literaria. Así que es como, tengo las dos vertientes al mismo tiempo. Mm, Exactamente. ¿Podrías definir más o menos qué es un director editorial, qué es un director ejecutivo? Es decir, porque nosotros sabemos que es un director a secas, que es un editor, pero claro, los conceptos se van ramificando. Director editorial, director ejecutivo, coméntanos un A poquillo. ver, sí, 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 claro. Director editorial, básicamente lo que tengo que hacer es ver que todos los sellos de la editorial, tanto los que llevo yo como los que no llevo, porque, por ejemplo, tenemos varios sellos de no ficción, tenemos Titania, que es el sello de novela romántica, que yo no estoy a cargo de esos sellos, pero sí tengo que supervisar a los editores que están a cargo de estos sellos para ver que respondan a los objetivos generales que nos marcan desde la empresa para cumplir año a año, y al mismo tiempo coordino de la misma forma a los distintos editores que hay en Latinoamérica. Argentina tiene una editora que hace libros solamente para el mercado argentino, de autores locales. Pasa lo mismo en México, pasa lo mismo en Colombia, en Chile. Entonces, básicamente, todos los editores están bajo mi paraguas y ahí vamos armando estrategias, sirviendo de cumplir los objetivos. Y por otra parte, como editor ejecutivo de PUC, Umbriel y Plata, lo que hago es la contratación de los libros que vamos a publicar y definir las estrategias de marketing, de comunicación, la estrategia propia del sello, que digamos que tienen que responder también a la estrategia global de la empresa. Pero un director Claro. editorial a secas no contrataría libros, por ejemplo. Eso lo hacen los editores ejecutivos. El director editorial es como supervisa todo. Pero a mí como me gusta mucho la parte de contratación, básicamente, que, o sea, me divierte mucho, mantuve estos tres sellos, que son como los que siempre se me identificó a mí, bajo mi tutela, por así decirlo. Mm, Qué guay. Bueno, pues la siguiente pregunta ya más o menos está un poquito abordada. Es simplemente para profundizar un poquito en lo que es, bueno, tu trabajo en sí o con todos estos trabajos, que es de todas tus funciones, ¿qué consideras que es lo mejor y qué consideras que es lo peor? A ver, definitivamente lo mejor es contratar libros, la parte de contratación o incluso como director editorial el ir viendo la performance de un sello, cómo mejor. La parte de pensar estrategias, la parte creativa es la que más disfruto. La peor parte definitivamente es todo lo de presupuestos, números, todo esto que lo odio. O sea, es como, no me gusta en absoluto todo lo que implica matemáticas, y es una parte también importante, obviamente, porque hay presupuestos que cumplir, hay análisis de ventas, análisis de stock. Eso probablemente es lo que menos disfruto, pero bueno, lo hago obviamente porque todo tiene su lado positivo y negativo. Pero después como editor esto de poder contratar, estar en contacto con autores y hablar con lectores. Yo disfruto mucho del contacto con los lectores por redes sociales, el ida y vuelta, saber qué les gusta, qué no les gusta, si quieren ver tal libro en español o no. Toda esa parte me divierte mucho. Hmm. Bueno, ya que has comentado que te mueves un poquito tanto en el península ibérica como Latinoamérica, Sí. a veces me quedo pensando, claro, porque me da la sensación de que a mí el mercado, tanto el angloparlante, ¿no? Tiene su situación y también el hispano, por así decirlo, también tiene la suya. Y me parece interesante que esté esto aquí, pues para hacer una pequeña comparación. A mí me da la sensación de que el mercado editorial angloparlante, quizá uno de los puntos por los que a lo mejor destaca tanto, me da a mí la sensación de que está más unido. Entonces hay como fluye mejor lo que es todas las publicaciones. Sin embargo, me da la sensación de que quizá el público español quizás no lee tanto las obras
del ámbito pues, sudamericano y viceversa. ¿A ti te da la sensación a lo mejor esa de que hay como una separación quizás más grande, que en realidad podría haber una conexión más grande? Tú que a lo mejor tienes una visión más global de lo que es el mundo, con estos dos mercados editoriales quizás más tan interesantes. A ver, yo creo que definitivamente cada mercado tiene sus características. España es un universo y cada mercado de Latinoamérica es otro. Pero en general, a ver, a nivel de literatura juvenil suelen funcionar libros similares. Yo creo que en España es donde más cuesta a veces. En Latinoamérica lo que funciona en Estados Unidos funciona en Latinoamérica. En el 95% de los casos ocurre eso. En España, a veces, no todo lo que funciona en Estados Unidos termina funcionando acá en España. A mí hay un ejemplo muy claro que es Al final mueren los dos de Adam Silvera, que fue un boom en todo el mundo. Nosotros lo publicamos en 2018 o 2017 o 2018, y en Latinoamérica fue inmediatamente un éxito, y en España recién hace 2 años se dispararon las ventas y empezó a hacerse masivo. Así que ahí hay como alguna pequeña diferencia. Después, España para mí tiene mucha influencia de Reino Unido, cosa que en Latinoamérica no ocurre tanto. Acá hay autores británicos que quizás sí funcionan muy bien y que en Latinoamérica no funcionan. Pero un dato de color es, nosotros pensaríamos que lo que funciona en Estados Unidos funciona en Inglaterra o Reino Unido, y no es así. De hecho, me enteré ahora hace poco que hay muchos autores de juvenil que son la bomba en Estados Unidos que no están publicados en Inglaterra. Que eso a mí me dejó como, no lo podía creer, ¿eh? Yo daba por hecho que todo se publicaba, pero no. Así que sí, que creo que cada mercado tiene sus propias características, pero ahora con el tema redes y tal, se está haciendo cada vez más global. Y otra cosa es, también hay una diferencia entre ficción juvenil y adulta. En adulto creo que son más equiparables los dos mercados, mientras que en juvenil no. En juvenil es donde yo veo más diferencias, mientras que los libros de plata que funcionan en España funcionan en Latinoamérica y viceversa. No hay un gap en el medio. En cambio, en juvenil sí hay libros que quizás solo funcionan en España o solo en América Latina. Hmm. Claro, me ha gustado mucho lo que has dicho porque, claro, a mí me da la sensación de que las tendencias que llevaban a España venían más de Estados Unidos, pero, claro, en este caso es más de Reino Unido. Hay una tendencia a lo mejor de que, hablando del concepto tendencia, que es a lo que quiero ir, bueno, los lectores, mejor dicho, los escritores quieren estar subidos siempre a la ola, entonces es muy interesante saber lo que es la tendencia. Y bueno, para eso es investigar el mundo editorial. Pero, sobre todo las últimas publicaciones, pero también está el arte, por así decirlo, ¿no? De anticiparse a lo que va a llegar a España conociendo, pues, lo que está triunfando en otros países. Entonces, lo mejor sería fijarse para anticiparse a esto en Estados Unidos o quizás sería mejor en Reino Unido. Porque creo que esta práctica cada vez es más común. Es una pequeña pregunta y luego voy a la siguiente. Sí, sí, sí. A ver, yo igual me focalizaría en Estados Unidos. Lo que digo es que España puede tener influencia de Reino Unido. La gran mayoría siempre es estadounidense, pero España, a diferencia de América Latina, acá hay autores británicos que funcionan muy bien. Y esos autores británicos habitualmente no funcionan en Latinoamérica, por Mm, ejemplo. Pero siempre la tendencia suele salir, esto suena fatal decirlo, pero sí suele salir de Estados Unidos. En mm, general, por la globalización, capitalismo, lo que sea, pero las tendencias suelen salir de ahí. De hecho, Reino Unido hasta no hace mucho no tenía autores de juvenil locales que funcionaran, pero también hay una cosa muy divertida que a mí me gusta mucho ver, y es, lo que yo tengo contratado de ficción juvenil es 95% estadounidense, pero en el sello de ficción literaria yo te diría que es el 80% ficción británica y no estadounidense. O sea, yo creo que Reino Unido, por ejemplo, si querés ver tendencias de literatura, de ficción literaria o ficción adulta, tenés que mirar mucho Inglaterra, no necesariamente Estados Unidos. Y en juvenil sí las tendencias salen de Estados Unidos. Todo lo que es fantasía adulta incluso, yo creo que las olas más fuertes vienen desde Estados Unidos. mm. ¿Y por qué será eso? Es decir, es que me van surgiendo preguntas. Quizás es que el público juvenil está más vinculado a la cultura más estadounidense y quizá un público un poco más adulto
le va más quizás el rollo de la sociedad de Reino Unido, quizás es por un tema social de gusto, o porque Sí, yo creo que puede ir por ahí. También lo que es ficción adulta suele haber muchas cuestiones de valores, de idiosincrasia ante la vida y tal, y probablemente mucha gente llega a un punto en que empieza a compatibilizar más con la visión de Reino Unido y europea. Yo sé que ahora Reino Unido no es Europa, lo que sea, pero para mí como argentino es el mismo universo, definitivamente. Así que sí, 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 yo creo que tiene Mm, que ver con eso. muy bien, entonces, ahora viene una de las preguntas, he hecho algunas preguntas para ir preparando, ahora viene una de las preguntas que yo le tengo como interés. En un mundo en el que, el que muchos escritores analizan la tendencia actual y que encima quizá también interpretan en base a otros países cuáles van a ser las siguientes tendencias, ¿cuál es la manera de destacar? Porque está el tema comercial, está el tema además de improvisar, o mejor dicho, interpretar lo que va a venir, pero en esa ola de comercial en el que, bueno, más o menos están las tendencias, ¿cómo uno puede destacar? Entiendo que, bueno, cada uno puede tener su voz propia, Sí. entonces su estilo, entonces eso puede ser diferenciador, pero también vivimos en un mundo muy diverso, en el que cada persona también, a lo mejor me gusta a mí la voz personal de Pepito, pero no me gusta la de John, por ejemplo. Sí, 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 sí. ¿De qué manera se puede destacar en este mare magnum tan de tendencias, tan diverso? Es muy complejo. A ver, esto de las tendencias yo creo que es un arma de doble filo para los autores especialmente, porque si vos te vas hacia las tendencias de hoy, probablemente no tiene mucho sentido que escribas algo de un tema que es hoy tendencia, porque los tiempos editoriales son largos y lo que escribís hoy probablemente se publica en un año y medio. Por ejemplo, mi 2024 está todo cerrado en publicaciones y tengo gran parte de 2025 también cerrada. Creo que tengo huecos hacia finales de 2025. El resto del año está bastante cerrado. Entonces, si vos publicás algo que es tendencia hoy, son pocas las editoriales que te van a poder meter ese libro porque tiene que salir ya para que funcione con la tendencia. Lo que para mí siempre tiene que primar es escribir lo que te guste, donde tengas algo que realmente vale la pena contar. Y si no, sí ir, que esto es más difícil, pero es lo que tenemos que hacer los editores, ir haciendo futurismo en base a, las temáticas que se están moviendo. Por ejemplo, para mí la fantasía, el romantasy, que es lo que más vende hoy, tanto en adulto como en juvenil, va a transicionar hacia una fantasía mucho más oscura, un dark academia, si se quiere, con cuestiones de conocimientos, con personajes súper grises moralmente, ya no un protagonista que sea el héroe salvador, sino un protagonista de dudosa moral, que quizás no sea un héroe y sea todo lo contrario, incluso libros con villanos como protagonistas, que es algo que no es tan habitual, o sea, hay algunos, pero no es la norma de lo que encontrás. En esta feria de Bolonia, por ejemplo, que en Bolonia es todo infantil y juvenil, uno de los grandes temas para libros de 2026 y 2027 son Dark Academia y después jugar, esto siempre me enredo para explicarlo, pero con alguna suerte de figuras de santos, ¿entendés? Como jugar como santos crueles, la luz es cruel, como jugar con esto entre el bien y entre el mal, y no Mm. necesariamente con una relación romántica y spicy en el medio, sino jugar con cuestiones más filosóficas. Ahí está, son libros que dentro de este mercado juvenil o adulto también juegan con temas más filosóficos de trasfondo, que de alguna manera es la antítesis a los libros que están funcionando hoy por hoy, que no tienen tanto temas filosóficos de fondo, sino que es la relación romántica lo que prima. Mm. Entonces, poner a alguien que esté escribiendo ahora, para mí tiene más sentido que vaya en esta línea que te comento y no escribir otro romantasy cuando ya están todos los romantasy sabidos y por haber contratados, escritos. Siempre puedes aportar algo igual, ¿eh? No, no te digo no escribas romantasy, Mm. pero probablemente te sea más fácil ser publicado si traes algo nuevo a la mesa. Mm. Me gusta eso que has comentado, ¿no? Lo dual, el bien y el mal, todo eso. Y el tema ese filosófico, porque claro, todo el mundo, yo creo que casi todos coincidimos que esa buena historia es la historia que sale de las páginas y que te da que pensar. Y la filosofía, pues bueno, es un mundo lleno de preguntas sin ninguna respuesta. Algunas hay, pero la cosa es la pregunta, ¿no? El run. Exacto, tal cual, tal cual. Mm. Eh, ya que estamos hablando a lo mejor de diversos mercados y de la masificación, a lo mejor me gustaría destacar esta masificación que hay de, bueno, de escritores, de publicaciones, de editoriales.
bueno, está como muy masificado, al menos en España. He escuchado algunas diferencias a lo mejor entre el mundo anglosajón. Has comentado también que Latinoamérica no es, bueno, tiene sus diferencias también con el mercado español. Eh, Quería preguntar si está todo igual de masificado en todos lados, de qué manera, es decir, ¿dónde es más fácil asomar la cabeza? ¿Están todos los bloques tan congestionados como el español? No sé, coméntalo un poquillo. Te referís a mercado general, ¿no? O Sí, algún género en particular. no, al mercado en general, sobre todo centrándonos en los bloques anglosajón, latinoamericano y español. Yo conozco, sé que en español eh, pues está lleno hay muchos peces chicos, hay muchos peces medianos, es muy difícil como destacar. A lo mejor tú puedes conseguir muchas ventas, pero aún así no eres tan conocido. Y ese es uno de los grandes problemas. Bueno, se compra mucho, se consume mucho, pero se produce mucho, Sí, pero claro, sí. y al final de cuentas no es muy difícil ser conocido. ¿Es igual en todos los lados? ¿En qué bloque es más fácil a lo mejor crecer? A ver, definitivamente Estados Unidos está completamente masificado, es súper difícil destacar. De hecho, si mirás las listas de bestsellers, vas a ver que los nombres se repiten constantemente. Tenés lo nuevo de Holly Black, lo nuevo de Stephanie Garber. Ahora este año hubo algunos autores que empezaron a destacar, pero en general la lista de bestsellers en Estados Unidos son nombres ya conocidos. Para un autor nuevo es un gran logro si llega a salir en lista de bestsellers. Yo creo que en Inglaterra pasa bastante lo mismo. Y Latinoamérica está masificado, porque gran parte de los libros que salen en España salen en Latinoamérica en un 80%, te diría, pero es cierto que para construir marca de autor, esto es algo que nosotros lo vivimos mucho, es mucho más fácil construirla en Latinoamérica que en España. A mí algo que noto acá, que no es ni bueno ni malo, es como una realidad que veo acá en España, es la gente puede ser en juvenil, voy a agarrar un caso concreto, un libro, una trilogía de juvenil. La gente es muy fanática de esa trilogía, pero no implica necesariamente que el próximo libro de ese mismo autor o autora vaya a funcionar. En cambio, en Latinoamérica, la gente es leal al autor. Y si el autor pasó de escribir romantas y a escribir policial adulto, es muy probable que lo lean porque siguen al autor. Y en España lo que yo noto es, hay un grupo de autores a los que la gente sigue y que van a, tipo Laura Gallego, Cassandra Clare, Holly Black, que la gente va a leer, publiquen lo que publiquen, pero después no necesariamente, o sea, yo tengo casos muy concretos de autores de la editorial que son anglosajones, que viraron un poco la temática y sus libros anteriores fueron súper exitosos y los nuevos libros nadie los compró. Pero sí en Latinoamérica, si compraron y les gusta ese autor, lo van a seguir y lo van a acompañar en la transición de temáticas que haga, porque es cierto que los autores también se cansan de escribir todo el tiempo lo mismo, quieren variar temáticas, quieren pasar de juvenil a adulto, así que desde ahí yo creo que, y pensando en autores españoles, el mercado latinoamericano es súper importante porque la gente es como, porque aparte cómo viven la lectura en sí, cuando va un autor a Latinoamérica es un rockstar, literalmente, la gente se vuelve loca, lloran, gritan y tal, por lo cual creo que es algo que aparte lo estoy notando mucho, algo que no pasaba hace algunos años, los autores españoles por contrato están exigiendo que los publiquen en Latinoamérica, no solamente en España. Porque es verdad que Latinoamérica son muchísimos países, es un mercado enorme y en términos de ingresos y de ventas, es un mercado donde tienen que estar y que te puede hacer la diferencia. Porque de vuelta, quizás no funcionaste en España, pero sí funcionaste en Latinoamérica y ya sabes que tenés una masa de lectores que te van a ser fieles a tus próximos proyectos. Hmm. Y claro, continuando un poco con esto, centrándonos quizás en el aspecto más de España, mm, al haber tanta masificación de autores, de publicaciones, de lectores, está el tema de que los lectores comentan que no llegan a todas las publicaciones, que los escritores están como a tope publicando. Se habla de que en algún momento a lo mejor la tendencia cambiará o que a lo mejor continuará. Es decir, hay como versiones de las dos. ¿Tú ves problemas, que esto puede suponer un problema? ¿Crees que en algún momento será como una burbuja que estalle? ¿O esto puede mantenerse durante muchos años, al menos en el ámbito español? A ver, yo creo que mantener se va a mantener. Yo creo que lo que hay que
ir con cuidado es que un mismo autor saque 3 libros en un año. Eso a mí me parece una locura, por, pensando en un... Primero, pues se pierden muchas oportunidades otros autores que quieren salir al mercado, ¿no? Eso está claro. Y después es cierto que los lectores no dan abasto. Por otro lado, la política empresarial de la mayoría de las empresas es sacar más para no perder cuota de mercado y demás, pero yo creo que se va a ir manteniendo, pero no creo que esto pase en todos los géneros. En ficción literaria no creo que pase lo mismo que pasa en juvenil. Yo creo que ahora está muy concentrado en juvenil y este público crossover, que son los jóvenes que empezaron con Harry Potter y que ahora tienen nuestra edad, 20 y pico, 30 años, que tienen mucha oferta, demasiada. Y sí veo autores que capaz sacan 3, 4 libros en un año, que a mi parecer es demasiado. O sea, es muchísimo material para sacar de un mismo autor en un año. De hecho, me pasa con algún autor anglosajón, pero si vos mirás en Estados Unidos, un autor sigue siendo el modelo de un libro al año. A lo sumo, uno cada 8 meses. Pero no, a veces yo acá noto autores que sacan un libro cada 4 meses que, a ver, enhorabuena por el autor, maravilloso, pero sí yo creo que ahí jugás con el factor que podés cansar al lector, darle tanto, tanto, tanto. Llega un momento que o te estás repitiendo demasiado con lo que estás escribiendo, que también es otro riesgo grande que corres, pero también se te puede cansar el lector de tener, al principio es todo maravilloso, porque sos fanático y tenés 3 libros de tu autor favorito en un año, pero el segundo año decís, bueno, ya con el número 6, ya me parece que leí lo mismo en el número 1, ¿entendés? Claro. O sea, hay como... Puedes quemar la goma de tensarla tanto. ¿Por qué crees que el público, creo que lo has dado a entender, por qué crees que el público juvenil lee más que a lo mejor otros ámbitos literarios? ¿Por qué crees que a lo mejor consume más? A ver, yo creo que todos los jóvenes somos extremadamente ansiosos. La ansiedad juega un papel central, incluso con el impulso de compra. Yo me doy cuenta cuando veo una librería que compro cosas que digo, Dios sabrá cuándo voy a tener tiempo de leer esto, pero lo compro y lo tengo en mi casa. Yo creo que esto de las redes sociales te juegan, cuando ves todo el mundo hablando de un libro y tal, juega un factor fundamental a la hora de leer. Y después creo que como hay tanta oferta y antes no había de temáticas, de autores y tal, te genera esto. Y es la generación que leyó Harry Potter, y al haber leído Harry Potter te acostumbraste desde chico a leer libros de 500, 600 páginas. Que eso probablemente la generación de mis padres no pasaba, ¿no? Quería preguntarte porque antes habías mencionado que, bueno, al ritmo de publicación, que, bueno, si hay autores que a lo mejor publican en diversos géneros, pues quizás sí se puede publicar un poquillo más. Y yo quería preguntarte un poquillo de eso porque mm, es uno de los, es una, por ejemplo, de las reflexiones que estoy teniendo últimamente. Se comenta mucho la importancia de centrarse en un nicho para crear una comunidad. Pero yo también, por otra parte, he escuchado la importancia de ser polivalente, porque así le puedes dar al público, ¿no? Como diversas cosas. A lo mejor hay escritores que escriben infantil, pero también escriben fantasía más juvenil y otras quizás más adultas, pero luego te ponen otras de ciencia ficción. Se me ocurre, por ejemplo, Bruno Puelles. También tenemos Patricia García Rojo, que también se va moviendo un poquillo. ¿Qué sería lo ideal? Porque a mí, por ejemplo, a mí se me van ocurriendo diversas historias, pero claro, luego hay otra vocecilla que me dice, no, tienes que crear una comunidad. Es este versus. ¿Qué camino es mejor? ¿De qué manera? Nicho versus polivalente. ¿Qué es lo mejor en el mundo editorial? A ver, yo creo que depende mucho del autor y la necesidad y la ansiedad que tenga por producir material. A mí, en un mundo ideal, yo creo que apostaría en este contexto por nicho. En el contexto que tenemos ahora de un mercado saturado, para mí lo mejor es ir por nicho para generarte una marca de autor. Si hubiera muchas menos publicaciones, lo polivalente sería maravilloso. Pero ahora, donde tenés un mercado tan saturado, si no llegaste a sumar la cabeza en uno y ya empezás a sumar la cabeza en otro, llega un momento que no vas a destacar en ningún mercado porque estás haciendo todo al mismo tiempo. Pero esto para mí tiene que ver con la situación actual del mercado, que es saturación total. Entonces, para mí, construir y hacerte conocido en un nicho
es súper sólido, es una manera muy fácil de mantener una audiencia cautiva. Y poner algo que esto lo trabajamos con Belén Martínez. Cuando vamos haciendo transiciones de temáticas, lo vamos haciendo, es algo que lo charlamos un montón, ¿eh? O sea, con Belu, tipo, a ver, ya me dice Leo, quiero ir a algo, volver al realismo mágico, pero vamos haciendo una transición para acompañar al lector en esa transición, no tirárselo de la noche a la mañana, decirle, tenés esto que es completamente nuevo, porque quizás ahí perdés gran parte de los lectores que ya tenías. A nosotros con Belén tenemos el caso del Vals de la Bruja, que fue un libro súper exitoso, a día de hoy se sigue vendiendo un montón, entonces sabíamos que, y Belén quería hacer ficción adulta, por otra parte, y bastante distinta al Vals de la Bruja. Entonces en el medio teníamos Sangre de Dioses, que es un fantasy comercial, pero bien alejado del Vals de la Bruja, y nos sirvió como puente para pasar al libro de ficción adulta que tenemos ahora, que es Placeres Mortales, ¿no? Es una cosa que lo charlamos mucho y de hecho de cara a los próximos 2 años tenemos un plan trazado que obviamente puede mutar en función del mercado, pero hay un plan trazado de hacia dónde queremos ir y qué vertientes. Belén tiene una vertiente que es fantasía y otra que es realismo mágico literario. Por más que sea juvenil, es súper literario, que es Una sonata de verano, Después del océano, cuando reescribamos la historia. Y por otro lado, escribe fantasía, para jóvenes y para adultos. Pero son libros que jugamos con esta transición para que al lector no le choque tanto el cambio de la noche a la mañana. Porque hay, qué sé yo, Adam Silvera es un autor que pasó de escribir Al final mueren los dos y sacó una saga de fantasía urbana en el medio que la gente la detestó al principio, le costó un montón, porque era un cambio muy grande y él tenía una comunidad creada e hizo un cambio abrupto de la noche a la mañana. Entonces ahí es donde hay que ser cuidadosos. De vuelta, esto va en la filosofía de cada autor, ¿eh? Porque capaz si aparece otro autor y me dice, mira, no me importa, y ya ahí es completamente válido, yo quiero escribir lo que tenga ganas. A mí editorialmente, para mí lo más sano es hacer transiciones, que exista una transición, no que sea un salto al vacío. Claro, sobre todo jugar con las reglas esas de la relación escritor-escritora con la comunidad, ¿no? Tal Jugar cual. con Sí, sí, ese, sí. ese plan. Y si no está el seudónimo, que es otro elemento que se puede usar perfectamente, porque si Mm, vos que escribís fantasía adulta, querés escribir infantil, puedes usar un seudónimo perfectamente, que esto es algo que los estadounidenses usan muchísimo. Escriben con un nombre para adulto y otro nombre para juvenil. Ponele, Victoria Schwab hacía eso, escribía como V. Schwab para adulto y como Victoria Schwab para juvenil. Hoy por hoy, como ya ella es una marca enorme, centralizó todo bajo B. Schwab. Pero en el mm, origen de los tiempos ella tenía un nombre para juvenil y un nombre para adultos, pues también está el factor librero, que esto es un factor muy importante, que el librero también se cabrea y se enfada cuando le apareces con, te dicen, no, pero este autor acaba de sacar un libro infantil y vos ahora me estás trayendo un libro adulto. Al final hay poco espacio en la librería, tengo que priorizar algo, priorizo el infantil o priorizo el adulto, ¿qué hago? Por eso es poder responder a todas las personas de la cadena editorial con un mm, mensaje homogéneo y que entiendan hacia dónde está yendo ese autor, por qué motivo está escribiendo infantil y por qué está escribiendo adulto y por qué juvenil y hacia dónde vas, ¿no? De hecho, con Belén hicimos ahora una comida con... Uso el caso de Belén porque es un libro que sale ahora. Hicimos una comida con libreros justamente para explicarles esto. Belén hasta ahora venía siendo juvenil. A partir de ahora vamos a tener un libro adulto al año. Iba a sacar una novela de fantasía juvenil cada X tiempo. Le explicamos todo el recorrido para que el librero entendiera perfectamente hacia dónde vamos y qué hacer con los libros de Belén. Porque después corres el riesgo de que la asocian a una autora de juvenil y te ponen su próximo libro en la mesa de juvenil y viene el padre del chico enojado diciendo, este libro es muy adulto. Entonces hay un mm. montón de factores que a veces es muy difícil entre lo que quiere el lector, entre lo que quiere el librero, entre lo que quiere el equipo comercial y entre lo que el editor tiene que hacer de mantener a todo el mundo contento o en la misma línea. Mm. Ese tipo de reuniones me resultan muy interesantes. ¿Cómo se contacta? Es decir, ¿cómo son ese tipo de reuniones con libreros? Porque, claro, librerías hay muchísimas, no se pueden quedar con todos. Quizá a lo mejor se cogen a los representantes de alguna franquicia. ¿O cómo se comunica a las librerías, habiendo tantas en España, algo? A ver, tenemos un sistema de mailings que es súper importante. Después, Ujú. cada 3 meses hay reuniones donde presentamos novedades a cadenas de librerías, a librerías independientes.
y después todas las editoriales tienen un equipo comercial. El objetivo de este equipo comercial que está dividido por zonas. Tenemos una persona que cubre Andalucía, otra persona que cubre Madrid. Es ir a las librerías presencialmente. Toda la semana su trabajo es ir a distintas librerías para a lo largo del mes haber visitado el 80% de sus clientes e ir con el mismo discurso y explicándole al librero. Claro está que siempre hay alguna librería donde no llegás, pero lo bueno de la información, de la era de la información, es que tenés estadísticas y sabes, PUC se vende mucho en tales librerías. Entonces, la prioridad para explicar que Belén ahora va a pasar a Umbriel es ir a estas librerías donde PUC se vende muy bien y donde Umbriel se vende muy bien. Entonces, vos ahí, los libros de no ficción, que nosotros tenemos muchísimos, tienen canales de venta bastante alternativos a donde se vende la ficción, exceptuando las cadenas, Casa del Libro y AFNAC, que tampoco es que venda demasiada no ficción en sí. El resto son quizás donde vendés PUC, no vendés los libros de Urano o de Kepler o Empresa Activa, ¿no? Así que ahí es como tenés que ser muy estratégico con el tiempo, que es un elemento fundamental en toda la ecuación, y lo que querés transmitir y el tipo de libro que vas a presentar. Hemos estado hablando del ámbito de la fantasía, el ámbito también del mercado editorial español, pero ahora tengo una pregunta como para abrirse. También se comenta mucho que la fantasía que más destaca es la que viene de Reino Unido, la que viene de Estados Unidos, de ese origen, pero fantaseando un poco y planificando un poco, porque esto es también mucho de planificar, ¿cómo se podría conseguir que la fantasía latinoamericana, española, ¿no? Destaque más, de alguna manera. ¿Cómo se puede, no digo invertir, pero sí digo quizá igualar voces, que las voces españolas se escuchen más, o que las voces latinoamericanas, a nivel de fantasía, se escuchen más? ¿Cómo podría conseguirse eso? A ver, yo creo, primero como punto positivo, es que para los autores españoles están en un buen momento donde hay muchas más opciones para publicar. O sea, yo creo que estoy viendo mucha más fantasía española de la que veía hace algunos años. Latinoamérica lo tiene difícil porque es cierto que autores de fantasía de Latinoamérica lo tienen muy complicado para publicar, eso es una realidad, que las editoriales hoy por hoy están apostando por anglosajona, fantasía anglosajona, o española, que te digo que en Latinoamérica está teniendo buena aceptación. Pero para mí lo que está pasando en el mundo editorial dentro de esta masificación, al menos es algo que yo lo estoy haciendo a propósito, a posta, es diversificar nacionalidades de autores. Ahora, por ejemplo, tenemos por primera vez una trilogía de fantasía francesa en PUC, que es una joyita, es una pasada y que no tiene nada que envidiarle a una fantasía estadounidense o británica. En absoluto, está muy bien. Autores españoles lo estamos abriendo un montón. Asia viene muy potente. De hecho, contraté 2 libros juveniles, uno de Japón y uno de Corea, si no me equivoco. Entonces creo que se está abriendo mucho el juego. También tengo una trilogía de fantasy alemana que la vamos a publicar el año que viene. Entonces se está abriendo mucho el juego. Yo creo que los autores españoles en el terreno del fantasy tienen un gran momento, pero lo esencial de todo esto es traer algo distinto, no copiar un modelo estadounidense, porque si una editorial se decide por una fantasía española es porque tiene algo distinto al modelo estadounidense, porque si no sería una tontería ir a copiar algo español que está copiando el modelo estadounidense. Y en Latinoamérica, a mí personalmente lo que me pasa es, los libros que me llegan quieren replicar el concepto estadounidense de las historias. Y no tiene sentido, si yo estoy yendo a buscar un autor de fantasy en Argentina, quiero apostar por algo distinto, no que me copie el modelo de Sangre y Cenizas o Sarah J. Maas. No tiene sentido, quiero algo que pueda tener esos elementos, pero que tenga algo propio. Y no necesariamente con esto quiero decir que transcurra en Argentina, porque eso es algo que es cierto, que a ese libro le costaría viajar a Europa, porque no sé si acá la gente querría leer un fantasy que transcurre en Argentina, pero puede jugar con elementos de la cadencia de la historia, las voces de los personajes, el concepto en sí, en vez de que sean hadas y ogros y vampiros, que sea otro ser sobrenatural. Ahora, incluso en Estados Unidos se le está dando mucho lugar. Acabamos de publicar un libro que se llama Donde mora la oscuridad. La autora es polaca y es todo folclore polaco. Entonces ahí, con la fantasía, jugar con el folclore local, sin situar el libro en Argentina, porque es cierto que a veces en la fantasía se prefiere que se sitúe en un sitio ficticio para que no haya limitantes de que el lector no se sienta identificado. Paula Gallego está haciendo con nosotros Todas las criaturas oscuras, que es folclore vasco, que a mí me
alucinó, o sea, estoy fascinado y yo siendo argentino me conecto perfectamente con la historia porque no transcurre en lugares específicos de España que no conozco, incluso yo la correría con ventaja porque estoy acá, pero la gente de Argentina puede leer todas las criaturas oscuras y está leyendo un fantasy con criaturas que no son hadas necesariamente y que nace todo el folclore vasco. Yo creo que Paula es un buen ejemplo de cómo jugar con el folclore local y hacerlo internacional, si se quiere. Mm. Es muy curioso eso que comentas porque, claro, también esto es como otro versus, ¿no? Utilizar la idea que uno tiene en un mundo fantástico totalmente o basarse quizás en un lugar que ya existe. Y luego hay tendencias, bueno, hay voces de los dos tipos, ¿no? Dice, ay, qué bien, una historia, por ejemplo, en Valencia, o una historia en Málaga, o una historia en Murcia. Pero a fin de cuentas, eso, aunque llame la atención, es verdad que puede limitar, entiendo, Exacto. ¿no? Sí, 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 Pero, sí, sí. y por otra parte, claro, a fin de cuentas, los escritores y las escritoras que hacen mundos fantásticos son personales, son suyos. Es decir, al ser todos tan diversos, también por otra parte, todos tienen su punto diferenciador, por lo cual no hay ninguno diferente. Eh, Coméntame un poquillo a lo mejor esto. Eh, a nivel de mercado entiendo que funciona más crear un mundo desde cero, aunque ese es uno de los pensamientos que yo tengo. Al ser todos diferentes, no hay ninguno diferente, a no ser que uno sea muy diferenciador y que cale quizás demasiado, ¿no? A ver, yo creo que hay dos elementos acá. Primero es el objetivo del autor. Si el autor es plenamente, apostaría por un autor que diga, quiero que mi libro transcurra en Málaga. Perfectamente, o sea, no me parece mal. Es cierto que esto te puede limitar la venta de ese libro, por lo cual, si vos mirás la mayoría de los autores súper exitosos, seguramente hay alguno que rompa con mi regla, ¿eh? Pero yo te digo, en líneas generales, ¿vos ves un libro que transcurre en el medio de Utah? No. Los libros estadounidenses transcurren en Nueva York, en Los Ángeles, San Francisco quizás, y se terminó la cuenta. El resto de Estados Unidos no suele aparecer per se como un escenario central. Son lugares que la gente, esté en la parte del mundo que esté, a nivel de idiosincrasia ya conectás con el lugar y sabes de lo que te dicen París. Todo el mundo sabe dónde es París y conoce los elementos centrales. A mí sí me ha pasado quizás en ficción literaria adulta que leí un libro que transcurre en Madrid y se hacían referencias a un montón de cuestiones de entender que originalmente en tal barrio había inmigrantes. Y si vos no sos de ahí o no estás muy empapado en la cultura española, no vas a saber que en ese barrio está ocurriendo todo eso porque originalmente era un barrio de inmigrantes, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con el tipo del público. Para mí, para un lector adulto, a mí no me molestó porque yo fui, investigué y entendí el porqué de la situación. Pero quizás probablemente un lector juvenil no se va a poner a investigar, va a decir, che, pero esto, ¿por qué? ¿De qué me está hablando? Capaz si lo sitúas en tu ciudad, ser muy vago con los detalles, jugar con cosas que la gente se pueda relacionar, porque el lector joven busca identificarse y situarse en el lugar. Esa es la clave del juvenil. Si no se logra conectar con el personaje o con el lugar, probablemente el libro termine no funcionando. Pero sí, en ficción adulta te puedes dar la licencia de que el libro transcurra donde quiera y ya. Eso por un lado. Y de vuelta, si querés escribir para juvenil algo que transcurra en tu ciudad, podés hacerlo con elementos muy vagos, no empezar en la calle número 27, donde había una casa antigua que si no estuviste ahí nunca vas a saber de qué te están hablando. O jugar muy bien con las explicaciones, esa es la otra cosa. Si si el autor es hábil para explicar y situar al lector, no hay ningún problema. El problema ahí es cuando falta información y hay huecos de información para que el lector se sitúe. Estamos hablando ya de algunos datos concretos y quería aprovechar pues para hacerte una pregunta que le he hecho también a otras editoriales. Esta, por supuesto, bueno, pues puedes contestar hasta donde quieras. Existe la figura en cada editorial a la hora de escoger, bueno, estilos, ¿no? De saber qué puede gustar más, qué no. La figura del el libro estilo o manual estilo. Quería preguntar si desde la editorial Urano se trabaja con algún manual o libro de estilo y bueno, si se puede profundizar algo en eso, de más o menos qué es lo que se busca. Esto quizás ya depende de la editorial, quieren dar más información o no.
Párate, libro de estilo, al menos lo que yo llamo libro de estilo, es el libro con las bases de cómo corregir una novela. En plan, si usamos Mm, comillas inglesas o francesas, sí. si usamos el tipo de tipografía. Sí, lo que tenemos es una suerte armado de ADN de cada sello, porque sí, Ujú, para nosotros, siendo más allá de que somos un grupo mediano, cada sello tiene que mantener su identidad. Por lo cual, una base es cualquier lector que mande algo para PUC, hoy por hoy en PUC no estamos haciendo ciencia ficción. Puede haber algún caso muy aislado, pero no estamos haciendo ciencia ficción en líneas generales. Quizás dentro de unos años sí lo hagamos, pero la ciencia ficción a nivel mercado en general no es lo que más está funcionando y menos en juvenil. ujú. Eh, que esto que decís para mí es clave, porque a la hora de mandar un libro, a mí a veces me pasa que me mandan cosas que yo digo, en la cabeza de quién se les ocurre mandarme esto porque no hay posibilidad alguna de que salga. Entonces ahí al editor lo que le entra es esta persona no investigó qué publicó en el sello porque no tiene absolutamente nada que ver. Así que sí lo que tenemos son estas suertes de ADN de cada sello y quizás me llega este libro y digo, no, mira, esto es Titania, porque a veces me mandan una novela romántica adulta para Puco Umbriel que no lo publico. Eso es Titania, ¿no? Yo creo que la idea es mirar un poco lo que hace cada sello y esto es muy importante porque a mí como editor me predispone muy bien saber que la persona hizo una investigación y me está mandando algo que tenga algo que ver. Porque a veces me mandan un libro álbum, que no publicamos libro álbum en ningún sello de la Claro, editorial, y ahí es claro. como que quedas desconcertado, ¿no? Eh, pero yo creo que igual esto es muy personal ya ni siquiera te diría de la política de una empresa, es muy personal de cada editor, cómo prefiere, yo soy partidario cuando alguien investigó más o menos lo que estoy publicando, es que se interesó, ¿no? Cuando te mandan estos mails copiando 79 editores en el mismo mail y que encima no están en copia oculta y se arma un lío de mails. Así que yo ahí prefiero personalmente lo personalizado y tal a la hora de enviar. Esto para mí es esencial para los autores que investiguen en dónde encaja mejor su novela y que al Mm, mismo tiempo sean muy honestos consigo mismo. En plan, esta novela es muy comercial o esta novela es muy literaria. Esas son las dos grandes categorías. Lo que es más comercial y lo que es más literario, que yo las odio mm, esas categorías, pero es mm, con lo que se rige el mercado editorial global. Yo mm, en PUC, por ejemplo, tengo cosas muy comerciales y cosas muy literarias. O sea, PUC está abierto a ambos bandos. En Plata, que es ficción adulta, solo es ficción más literaria o upmarket. Entonces creo que ser muy honesto con uno mismo. Y hay sellos que solo publican ficción juvenil comercial. No voy a mencionar ninguno, pero hay sellos que son claramente, si vos le mandás un libro de Bruno, probablemente te dicen que no, porque Bruno tiene un perfil mucho más literario, mucho más lírico, y probablemente hay 2 o 3 sellos de España que no lo publicarían porque es un poco más lírico. Y que no está mal ni uno ni el otro. Yo soy partidario de que tiene que haber de todas las opciones, porque el lector es distinto al lector de Bruno al lector de Jennifer Armentrout. Son la antítesis, probablemente, mm, como lectores. mm. Continuando con el concepto, o mejor dicho, rescatando el concepto de masificación, pero aplicándolo en otro lugar, el otro día vi un titular, no leí el artículo en sí, pero leí el titular y me llamó mucho la atención, que se titulaba "No cabe un evento literario más en España". Entonces, no he profundizado mucho en el contenido, pero quería preguntarte, como también desde la editorial Urano también hacéis vuestros eventos y tal, si habéis sentido últimamente un cambio dentro de la frecuencia de eventos a nivel de España, si eso se ha ido bien, se ha ido a mal, porque es verdad que yo me estoy dando cuenta de que cada vez hay más, pero incluso, eso no quita que realmente esos eventos siguen absorbiendo a personas. Es decir, que es que también hay personas que van. Pero incluso yo desde mi experiencia personal, que últimamente en cada fin de semana estoy como en un lado, em, incluso siendo yo, pues, firmando los libros y tal, es decir, no como espectador, sino a veces como siendo la excusa para que se cree eso, también hay eventos a los que voy en los que realmente no son ni de carácter literario, son simplemente eventos friki, en los que yo estoy con mi mesita, pues bueno, intentando decir, hola, este es mi libro. Por lo cual, sí que es verdad que si no caben eventos literarios en España, realmente creo que aquí no se están cuantificando los que verdaderamente puede haber, que son muchos más. Por lo cual, a nivel de Editorial Urano o de los sellos que quieras tocar, ¿habéis notado esto? ¿De que hay más eventos? ¿Cómo ha repercutido?
A ver, puede ser que haya más, pero no creo que no haya espacio para más eventos. Para mí la oferta tiene que ser amplia. Es cierto que a nivel tradicional los eventos se solían focalizar en ficción adulta o en no ficción adulta y ya. Ahora lo que está viendo es mucha más variedad de eventos, que para mí es genial. Que esto incomode a ciertos sectores del mundo editorial, claro está, porque ahora tienen mucha más competencia a nivel eventos. Pero para mí hay mucha más variedad y yo apuesto por esa variedad y para mí tiene que crecer la cantidad de eventos para que los autores se puedan hacer visibles, y para que haya más oferta para la gente y que dejen de ver exactamente al mismo autor una y otra vez, que esto es otra cosa que suele pasar. Y es la única manera también de que los autores no tan conocidos puedan crecer, y es porque en este tipo de eventos, por ejemplo, algo que yo tengo como filosofía es trato de unir autores para que crucen los públicos. El año pasado hicimos eventos con Belén y con Paula juntas para que el público de Paula conozca a Belén y el público de Belén conozca a Paula. Que ya de por sí quizás una gran parte es el mismo público, pero hay otros lectores que fueron y terminaron conociendo a Belén o a Paula y a leer sus libros. Esto es algo que estamos apostando mucho y sí, esta cantidad de eventos en lo único que nos afectó es en ser mucho más selectivos de en dónde vamos a hacer un evento para un autor. Lo que hacemos es nos sentamos con el autor y vemos dónde tiene público realmente. Porque si tiene que ir a una ciudad donde quizás no tenga tanto público y encima tiene que competir con otros 5 eventos, probablemente no vaya gente o vaya muy poquita y no haga sentido el esfuerzo de que el autor vaya ahí y demás. Entonces ahí sí quizás lo único que cambió es que somos selectivos. Pero al mismo tiempo, con cada libro del autor tratamos de llevarlo a distintas ciudades para que pueda visitar otras partes de España. Esto pasa con el autor local. Con el autor internacional estás muy limitado porque habitualmente es Madrid y Barcelona por un tema de tiempo del autor, de gastos de la editorial, que ahí sí a nivel es carísimo traer a un autor de afuera, de otro lugar es muy caro, muy costoso. Entonces desde ahí tenés que ir a lugares donde sepas que la gente va. Y otra cosa que estamos haciendo es que la gente no tiene que pagar una entrada, pero sí tiene que comprar el libro del autor. Que esto es algo que acá en España todavía genera un poco de quejas, si se quiere, pero que yo lo veo bastante justo porque hay un librero que está poniendo el espacio de su librería para ese evento. Y muchas veces va y no vende un solo libro y el librero tuvo que reestructurar la librería durante todo un día para que ese evento se lleve a cabo. Y esto es algo que se está haciendo muchísimo. En Europa se hace prácticamente en todos los países, que vos para ir al evento tenés que comprar cualquier libro del autor. E incluso para el autor es justo, porque tipo, el autor se está moviendo, está dejando, lo digo principalmente con autores internacionales que tienen poco tiempo, ¿no? Incluso yo esto lo estoy aplicando ahora con Belén cuando va a Latinoamérica. Belén está dejando a su familia, a su marido, a su hija, se está tomando días de no trabajar. Yo creo que le tenemos que asegurar de que ella va a vender un mínimo de libros en su visita para que le salga esto a cuenta, ¿no? Entonces, para mí, comprar un libro es lo más justo, que estás comprando un libro, estás haciendo algo que te guste, puedes elegir cualquier libro del autor y eso te funciona como ticket para el evento. Y esto es algo que se está en Europa se usan casi todos los países. En Estados Unidos es algo que está 100% incorporado y es algo que también los libreros lo piden porque ellos lo que ven es, frente a Amazon, ya pierden un montón de recorrido y la gente hoy lo que suele hacer es, hace la preventa en Amazon, lo compra por Amazon y ya ni siquiera va a la librería. Entonces, acá como editores tenemos que apoyar al autor, tenemos que apoyar al librero y obviamente nosotros también tenemos una base de gastos para cubrir, porque un viaje a un autor internacional de vuelta es carísimo, tenés autores que no viajan en económica y viajan o en business o en primera clase, tenés algún autor que te dice yo si voy tengo que ir con X acompañante y obviamente que hay un mínimo de gastos a cubrir, ¿no? Y lo que a mí me parece más justo es cubrirlo con una venta de libros donde gana el librero, gana el autor y la editorial se queda con algún porcentaje de esa venta para que nunca cubrís los gastos. Habitualmente cuando traes un autor internacional es un gasto de promoción, pero no ganás dinero, que esto es algo también que leí en redes, que te haces millonario por... No sucede en absoluto. No es que la editorial se hace millonaria por traer un autor, porque habitualmente es pérdida, entre muchas comillas, porque es un acto promocional, pero sí es verdad que hay que cuidar, en un momento que el mundo está tan amenazado por Amazon o por grandes plataformas, hay que cuidar a toda la cadena del libro. Hay que cuidar al autor, hay que cuidar al librero, que es un eslabón esencial en la cadena, y obviamente a la editorial, que tiene todo un equipo de gente que tiene que pagar sueldos y tal, porque si no es verdad que nadie haría eventos. Llega un punto que, a menos que traigas un autor que sepas, Joel Dicker. A mí Joel Dicker se me hace un autor que viaja y probablemente vende miles y miles de ejemplares, vaya donde vaya. Pero eso no es la regla que pasa con todos los autores.
y también esto ayuda a que la editorial pueda seguir invirtiendo en autores que quizás no tienen tanto público, pero que hay que construirlos. Porque si vos limitás todo y solo te centrás en esos autores que venden mucho, salen perdiendo los autores que todavía no son conocidos y que el día de mañana pueden ser estos autores multitudinarios. Pero si no, las editoriales solo le darían oportunidad a los autores que venden, me olvido del resto, y mi filosofía de trabajo es apostar por todos. Y lo que yo más disfruto como editor es construir un autor desde que no lo conoce nadie y va a salir con su primer libro hasta que es conocido. Para mí eso es lo más gratificante. Lo más fácil es contratar a un autor que ya lo conoce todo el mundo, ese es el camino sencillo para todos, pero yo como editor personalmente me gusta construir a un autor y ver el resultado y ver ese crecimiento que es, de vuelta, el caso más claro que tengo es el de Belén. Desde que salió Una sonata de verano hasta ahora, es la primera vez que con un autor, después de 5 o 6 años de trabajo, llegamos a ese punto, ¿no? Y todo eso obviamente sirve a base de tener un De sangre y cenizas que te venden miles de ejemplares, pero ahí te da, el sello está funcionando, podés invertir en otros autores, entonces sí creo que es bueno tener el panorama completo a la hora de hacer estos juicios de valor. Esto lo traigo por cosas que leí en redes hace poco, ¿eh? Por eso aproveché No, tu pregunta para que muchas veces la gente no sé si ve toda la imagen de todo lo que hay detrás y de que no solo se trata de ese autor y ese evento en particular. Se trata de pensar en todos los demás autores que si fuera así no tendrían oportunidad de hacer eventos o que los lleven de viaje, porque las editoriales apostarían por el autor que vende 10.000 ejemplares y nos olvidamos de los otros. Y para mí todos los autores tienen que tener oportunidad de viajar, de hacerse conocidos, de construir su público. Así que, pero no creo que no haya espacio para eventos. Para mí tiene que haber más, de hecho. Más sí. variados, como decís vos, eventos frikis, donde aparte de tener autores, haya todo otras cosas, de dar lugar a otras personas a mostrar su trabajo, su talento. De hecho, te iba a decir que me ha encantado tu respuesta porque, claro, ha tocado temas de actualidad y ha tocado, bueno, realmente mucha información muy interesante, incluso varios aspectos, como, por ejemplo el tema del titular, que sí que es verdad, no había caído en esa rivalización desde algunos sectores, ¿no? Que a lo mejor pueden decir, pueden incomodar que otros ámbitos sí que es verdad que puedan crecer. Y por otra parte, sí que es verdad que cada vez que se cambia la ecuación, ¿no? En un tipo de evento literario en el que el público está acostumbrado, cuando se cambia la ecuación es como mover un poquito, bueno, la fórmula, ¿no? Y eso es una época de cambio que a lo mejor incomoda porque hay un proceso de readaptación. Pero Sí, incluso se podría ver una especie de como de crowdfunding a lo que es ese viaje, ¿no? Que exacto. tanto supone. Sí, 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 sí. Así que me ha encantado la respuesta, porque ha tocado muchos palos y con información y bien. Continuando con el tema de los eventos, ya estamos acercándonos al final, no te quiero robar mucho más No, no hay tiempo, problema, no hay problema. pero continuando con el tema de los eventos, tú, Leo, eres un personaje conocido, tanto en los dos mundos, tanto el online como en el offline, en el físico. Y bueno, a muchos escritores, a muchas escritoras, pues les puede. mm, yo recuerdo, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a un editor ya hace muchos años, no recuerdo quién era, que decía que cada vez que se mencionaba su nombre en redes sociales o lo que sea, notaba que había su enlace a la cuenta, notaba que había una subida de seguidores de repente, porque a los escritores siempre quieren estar atentos, quieren saber qué es lo que tal, quieren caer bien, ¿no? Entonces, quería preguntar si desde tu figura también has notado eso, tanto en el mundo online, tanto en el mundo offline, ya que eres un personaje muy público. A ver, mi origen en el mundo editorial definitivamente fue como blogger, o sea, yo tenía un blog que recomendaba libros desde chico y después empecé a trabajar en el mundo literario, claramente dejé mi blog porque no me da la vida para mantenerlo, pero sí trato de mantener mi esencia. A mí, por sobre todo, por sobre mi trabajo y demás, me gustan los libros, me gusta leer, me gusta la conexión lector-autor, así que esa esencia la trato de mantener en mis redes. Y es verdad que sí, eso me abrió puertas. No solo viajo a veces como editor, sino que viajo y hago charlas de promoción de la lectura. Una vez que hice unas charlas muy lindas en distintas escuelas de Chile para incentivar a los jóvenes a leer, ¿no? Entonces ahí tengo como esas dos vertientes.
y sí, obviamente que a veces me pasa que tengo un aluvión de seguidores y tal, o cuando viajo a algún país, habitualmente es verdad que me empieza a seguir bastante gente, y que para mí es una súper responsabilidad, ¿eh? De hecho, yo en mis redes soy muy cuidadoso con los libros que recomiendo, o sea, obviamente como editor publicas cosas que te encantan a nivel personal y cosas que quizás a nivel personal no te encantan, pero sabes que hay un público. Es algo que yo tengo claro que yo, los libros que publico no son los libros que a mí, Leo, lector, me fascinan. Hay algunos que coinciden y hay otros que no. Y sería un error para mí como editor solo publicar libros que me gusten a mí, que es una práctica, habitualmente se hacía eso, el editor publicaba lo que le gustaba y ya. Y para mí eso es un error, porque yo no estoy publicando libros para mí, estoy publicando libros para gente que está del otro lado, por eso me gusta que me escriban, que me digan qué libros les gusta, qué autores les gusta, qué temáticas. Entonces yo en mis redes personales, que son bastante profesionales también igual, trato de recomendar esos libros que a mí a nivel personal me llegaron, y es una responsabilidad esto de los seguidores, pero siempre trato de darles lugar a escucharlos, e incluso que decidan una cubierta o en la traducción de un título y tal. Y también con los autores, la verdad que hay muchos autores que, a Bruno, de hecho, yo lo conocí por redes, dije, quiero publicar a este chico, me leí su libro y tal, dije, quiero publicar a Bruno, ¿no? Así que sí, yo creo que las redes son importantes y soy fatal para responder por las redes, debo decir, igual, soy muy malo. Siempre respondo tarde, pero sí, son súper importantes y es algo que me gusta mucho el contacto con la gente, ¿eh? O sea, para lo bueno y para lo malo. Hubo casos de gente que me escribió y me dijo, ¿por qué le cambiaste la tapa a este libro? Y también le puedes explicar un poco el por qué. O por qué no sacaste tal autor y no, porque está con otra editorial, en fin. Esa ida y vuelta me divierte mucho. Qué bien. Pues nada, Leo, tengo un montonazo de preguntas más, pero tampoco te quiero robar más tiempo. Me ha encantado mucho porque, repito lo que he dicho al principio, yo hago Litelupa para aprender y de ti se puede aprender bastante. Así que valoro mucho este tiempo que me has ofrecido y creo que se ha formado una pieza muy interesante bueno, que ya formará parte de Internet cuando se suba y creo que, bueno, es una pieza valiosa de conocimiento. Así que nada, muchísimas gracias, Leo. Te dejo el último turno de palabra por si quieres decir lo que sea y ya cuando completes ya lo que tengas que decir, yo ya despido y cierro esto. Vale, no, Carlos, antes que nada, gracias a vos, en serio, muy contento estoy con la entrevista. Fue una entrevista distinta, cosa que me puso contento porque habitualmente son otro tipo de preguntas. Estuvo súper interesante, ¿eh? Me gustan este tipo de entrevistas, así que mil gracias y gracias por el trabajo que haces, que para mí, todas las personas como ustedes que dan conocimiento, que mueven, y aparte es todo un trabajo armar todo esto, o sea, lleva mucho tiempo, que yo sé que a veces la gente le cuesta dimensionar el tiempo que lleva mantener canales, conseguir entrevistados, generar entrevistas, así que hacen un gran trabajo y gracias por la invitación y gracias a los que están del otro lado mirando esto. Cualquier cosa o duda que tengan me pueden seguir en mis redes y consultar y tal, y ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti. De hecho, tengo aquí esto lleno de preguntas tachadas y algunas que se quedan así. Así que bueno, muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias al resto de personas que vean esto cuando se suba. Y nada, para cualquier cosilla, aquí tenéis Litelupa, este proyecto que creo que está, bueno, pues consiguiendo información interesante. Así que nada, muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias al resto. Y con esto concluimos y nos despedimos. Hasta luego, adiós. Chao, gracias.